A veces, el misterio no necesita sombras que se muevan, ni puertas que se cierren solas. A veces, basta con mirar el suelo de tu cocina y darte cuenta que alguien te está mirando. En 1971, una mujer fregaba el piso de su casa en un pueblo tranquilo de España. Pensó que era una mancha, pero esa mancha tenía ojos, boca y una expresión de dolor. La raspó, la destruyó, pero volvió. Y no solo un rostro, sino muchos. Esta es la historia real de las caras de Belmez. Esto ocurrió en un pequeño pueblo del sur de España llamado Belmez de Moraleda en 1971. Una familia común vivía tranquilamente en su casa, hasta que un día el suelo de su cocina apareció una cara, una imagen humana, con ojos, boca y expresión. No estaba pintada, nadie sabía cómo había llegado allí. Intentaron borrarla, no pudieron, la destruyeron y apareció otra vez. Lo que parecía una coincidencia pronto se convirtió en un fenómeno. Decenas de rostros fueron surgiendo en diferentes partes de la casa. Algunos eran vagos, otros demasiado detallados, y lo más extraño, algunos parecían cambiar con el tiempo. Este es el caso de las caras de Belmez, uno de los misterios más documentados, más inquietantes del mundo paranormal. Todo comenzó el 23 de agosto de 1971. María Gómez estaba haciendo lo de siempre en su cocina. Era una mujer sencilla de 51 años. Había vivido toda su vida en ese mismo pueblo y nunca imaginó que ese día su hogar se convertiría en el epicentro de un misterio internacional. Mientras cocinaba, notó una mancha extraña en el piso de la cocina. No le dio mayor importancia. Pensó que era una sombra mal proyectada, una humedad o simplemente una imperfección del piso. Pero conforme pasaron los días, esa mancha se volvió más definida. Un rostro humano, claramente visible. No era simétrico ni perfecto, pero tenía ojos, una nariz, una boca y una expresión de profundo dolor. María intentó limpiarlo varias veces, primero con trapos y agua, luego con jabón y hasta vinagre, pero nada funcionó. La imagen sigue allí como si estuviera impregnada dentro del cemento. Su esposo Juan Pereira pensó que todo esto era una tontería, así que tomó un pico, rompió el suelo y lo cubrió con una nueva capa de cemento. Durante unos días todo parecía volver a la normalidad, hasta que apareció otra cara. Esta era distinta, tenía otros rasgos, una expresión más violenta y parecía mirar hacia un punto fijo del suelo, y luego otra más y otra. Las imágenes parecían surgir sin lógica, como si el suelo fuera una especie de lienzo macabro que no paraba de mostrar rostros. Algunos tenían ojos cerrados, otros abiertos, algunos parecían ancianos y otros más jóvenes. Algunos tenían incluso marcas o heridas. Y lo más inquietante, algunas de esas caras no permanecían igual, cambiaban con el tiempo, se deformaban y se borraban, o volvían a aparecer en otro lugar. En menos de un mes, más de una docena de rostros habían emergido en toda la cocina. María comenzó a notar cuándo y dónde aparecía cada cara. Usaba el papel cuadriculado y lápiz como una investigadora improvisada. Tenía miedo, pero también una necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Los vecinos comenzaron a llegar, primero curiosos
y luego en masas. Algunos se persinaban y otros lloraban al ver las imágenes. Pronto llegaron los reporteros y las fotos de las caras salieron en los periódicos. La radio comenzó a hablar del fenómeno y la prensa decía que era obra del demonio. Otros aseguraban que era una manifestación de almas que estaban atrapadas en el suelo. La familia comenzó a recibir cartas, visitas de curiosos e incluso amenazas. Algunos los acusaban de ser parte de una secta, otros de mentirosos, pero nadie lograba explicar cómo ni por qué seguían apareciendo rostros. María jamás pidió dinero por mostrar las caras. No convirtió su casa en un museo. No le interesaba la fama. Solo quería entender qué estaba ocurriendo en su hogar. Con el paso de los días, las caras no solo aparecían en el suelo, también comenzaron a manifestarse en las paredes. Algunas eran tan borrosas como una sombra, otras tan claras como si las hubieran pintado. Y fue así como Belmes de Moraleda dejó de ser un pueblo más en el mapa y se convirtió en uno de los escenarios más impactantes del siglo XX. Ante la insistencia de los vecinos, la presión mediática y el desconcierto general, las autoridades locales no tuvieron más remedio que intervenir. El caso ya no era solo un rumor del pueblo, se había convertido en un fenómeno nacional. El alcalde autorizó que se realizaran inspecciones formales dentro de la casa de María, y fue entonces cuando llegaron los investigadores. Entre los más reconocidos estaba Hans Bender, profesor de parapsicología de la Universidad de Friburgo en Alemania, y Germán de Argumosa, un español que ya tenía reputación dentro del estudio del fenómeno paranormal. Ambos lideraron estudios entre 1972 y 1974. Su participación dio al caso una seriedad que sorprendió a muchos. Uno de los primeros hallazgos importantes fue que las imágenes no contenían rastros de pintura ni sustancias externas visibles. Los análisis químicos mostraron que no había pigmentos, ni tintes, ni agentes artificiales. El suelo donde estaban las imágenes era cemento común, y aún así mostraba rostros con expresiones humanas bien definidas. Pero lo más inquietante fue el comportamiento cambiante de las imágenes. Durante algunas sesiones de observación, varios testigos afirman que los rostros parecían modificar sus rasgos lentamente mientras ellos estaban en la habitación. Una de las caras más famosas fue conocida como la Pava. Desapareció por completo durante una visita de periodistas, pero al día siguiente, sin que nadie tocara nada, reapareció, y esta vez con una expresión distinta. Este comportamiento llevó a varios expertos a considerar la posibilidad de un fenómeno conocido como idoplastia, una hipótesis que sugiere que las emociones o energías psíquicas pueden plasmarse físicamente sobre un medio, en este caso el cemento, una teoría que raza los límites entre la ciencia y lo desconocido. Para intentar descartar fraudes, el ayuntamiento decidió cubrir varias de las caras con vidrio sellado y cinta. Las dejaron así durante semanas. Cuando regresaron para inspeccionarlas, algunas se habían borrado un poco y otras parecían haberse desplazado ligeramente, pero ninguna había desaparecido. Y fue entonces cuando, buscando una explicación más tangible, se autorizó una excavación debajo de la cocina, y lo que encontraron dejó helado a todos. Había restos humanos y muchos. Huesos dispersos, calaveras, fragmentos pequeños y algunos quemados. Según los forenses, los restos eran antiguos y estaban desordenados, como si hubieran sido enterrados de una forma apresurada o incluso trasladados desde otro lugar. Esa cocina, donde María preparaba los alimentos de cada día, había sido construida sobre un cementerio antiguo. Algunos teóricos sugieren que el terreno podría haber sido parte de un cementerio musulmán del siglo XVIII. Otros mencionaron
una posible fosa común de la Guerra Civil Española. Después de retirar los huesos y volver a sellar el suelo, muchos pensaron que el fenómeno terminaría, pero ocurrió todo lo contrario. Las caras no solo continuaron apareciendo, comenzaron a expandirse. Aparecían en paredes, en las esquinas, junto a la chimenea e incluso cerca del techo. Algunas estaban tan bien formadas que parecían retratos. María comenzó a notar que algunas caras aparecían en momentos específicos del día. Una de ellas, por ejemplo, solo era visible durante ciertos atardeceres, cuando la luz entraba por una rendija de la ventana. Otras parecían más claras durante la madrugada, como si algo o alguien estuviera controlando el cuándo y el cómo. Algunos visitantes reportaron sentirse observados. Otros dijeron haber escuchado susurros o sentir cambios bruscos en la temperatura del lugar. Un par de testigos afirmó haber sentido una presión en el pecho, justo al acercarse a una de las caras más intensas. Y mientras los científicos intentaban mantenerse firmes en la lógica, el fenómeno se resistía a cualquier explicación lógica. Porque aunque se hicieran estudios, nadie pudo demostrar cómo ni por qué esas caras seguían allí. Y lo más inquietante era que seguían cambiando. A medida que las caras se volvían más conocidas, también lo hacía la controversia. Porque mientras miles de personas viajaban a Belmez para verlas con sus propios ojos, otros empezaban a sospechar. Los escépticos más notorios llegaron a la escena: periodistas, científicos y hasta grupos de ilusionistas y expertos en fraude visual. Todos tenían una solución: demostrar que las caras de Belmez eran un engaño. Uno de los argumentos más repetidos fue que María y su familia habían creado las imágenes para obtener fama y dinero. Algunos señalaban que cobraban a los visitantes, aunque testimonios más cercanos de la familia indican que la mayoría de las visitas eran gratuitas y que el fenómeno, más que un beneficio, se convirtió en una carga para ellos. También surgieron rumores de que las caras se pintaban con óxidos metálicos o con materiales como nitrato de plata para lograr ese efecto envejecido y fantasmal. Se propuso incluso que se trataba de una técnica fotográfica aplicada sobre el cemento, algo que, aunque posible, nunca fue demostrado con pruebas sólidas. El caso escaló tanto que en 1990, más de 2 décadas después, se formó una comisión oficial, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, para cerrar el caso de una vez por todas, pero ni siquiera ellos lograron una conclusión definitiva. Uno de los informes señalaba que no había pruebas concluyentes de fraude, pero tampoco evidencia científica de un origen paranormal. Todo quedaba en el limbo. Incluso entre los investigadores, el caso dividía opiniones. Mientras algunos defendían a la familia Gómez y consideraban que estaban siendo víctimas de acoso y desprestigio injusto, de que las caras eran el resultado de una manipulación psicológica colectiva que hace que nuestro cerebro vea rostros donde no los hay. Pero esa teoría también fue debilitada, porque muchas de las imágenes eran demasiado claras, definidas, y muchas coincidían con las proporciones atómicas de un rostro humano. No eran manchas al azar. Algunos rostros incluían bigotes, cicatrices o direcciones claras de mirada, demasiado precisas para ser una casualidad. Además, varios estudios independientes que utilizaban filtros digitales mostraron que los rostros tenían sombras y estructuras coherentes con la profundidad de un rostro real. No eran solo manchas planas, y todo esto en un suelo de cemento. Y por si fuera poco, las imágenes no eran constantes, cambiaban y aparecían nuevas y desaparecían otras, algo difícil de lograr si todo fuera un simple montaje. Esto llevó al caso a una especie de fatiga mediática. El fenómeno perdió fuerza con los años, no porque se explicara, sino porque la gente se acostumbró a él, y eso para muchos es más inquietante todavía,
porque las caras no desaparecieron, siguen allí. Hoy, más de 50 años después, las caras de Belmez siguen allí. No tan claras como antes, pero visibles. Algunas parecen haberse desvanecido, otras simplemente cambiaron de forma, y el acceso a la casa es limitado, pero quienes han entrado recientemente aseguran que aún perciben los rostros. No hay pruebas definitivas y tampoco una explicación oficial que convenza a todos, y lo único claro es que el misterio sigue sin resolver.